La Coalición Mexicana por los Derechos Políticos Plenos en el Exterior, esta tarde estamos reunidos aquí en el Consulado de México en Chicago para hacer un llamamiento especial al presidente de México, Peña Nieto, a pronunciarse en favor de los derechos plenos de los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior. Estamos aquí para entregar una carta vía diplomática al presidente Enrique Peña Nieto, a la que demandamos un compromiso del jefe de Estado de mexicano a fin de crear un libro que modifique el Código Federal Electoral en relación a los mexicanos que radicamos en el exterior, el contexto de la aprobación de las leyes secundarias, de lo político que entregará en vigor este año. A lo siguiente damos paso para que Carlos Arango nos haga una explicación de qué es lo que estamos pidiendo. Gracias, Zoraida. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí porque ya llevamos bastantes años luchando por los derechos políticos plenos de los mexicanos en el exterior. Estamos luchando por la credencial de elector que sea emitida en los consulados, en estos consulados, que el INE, Instituto Nacional Electoral, ponga módulos en esta entidad para que la gente pueda obtener su credencial de elector. La credencial de elector tiene dos cuestiones fundamentales. Una, la cuestión del derecho para votar, y dos, el derecho a la identidad. También la otra demanda fundamental es la cuestión que tiene que ver con el voto de manera electrónica. Como ustedes saben, en las elecciones del 2006 y 2012, solamente cerca de 50,000 personas, 46,000 para ser más preciso, votaron en esas elecciones. Y el Instituto Federal Electoral gastó una millonada para hacer ese proceso electoral, lo cual obviamente es un proceso fallido, principalmente porque la gente no tenía, uno, tarjeta de elector, y dos, porque el voto se hizo a través del correo regular, en un proceso que es totalmente irónico, absurdo e ineficiente. La otra demanda fundamental que tenemos es la representación política, que los mexicanos y mexicanas puedan ser electos, que puedan votar y ser votados, y tener la posibilidad no solo de votar en elecciones presidenciales, sino también poder votar en otras elecciones de senadores, diputados y gobernadores. Esto es muy importante porque ya son muchos años que el gobierno mexicano se ha negado a dar estos derechos. El día de hoy, así en lo general, estamos en el proceso de plantear la necesidad de que el Congreso mexicano legisle sobre esta cuestión. Pero al mismo momento que estamos hablando, sabemos que en el Senado se está discutiendo esto y que hay miles de trabas para que esto se pueda llevar a cabo. Por eso hoy vamos a entregar esta carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para exigir que el gobierno mexicano, que el Estado mexicano tome una postura. Obviamente el partido que más se ha opuesto a este proceso es el partido del presidente. Entonces el presidente debe tomar esta responsabilidad, y por eso hoy vamos a entregar esta carta en función de llamar la atención del presidente Peña Nieto para que él baje una instrucción, para que someta una propuesta al Congreso para que esto se pueda llevar a cabo. Esta es una opción, como dice, como se dice en la campaña, es la campaña ahora o nunca. Y decía ayer una diputada, también dice, si no hoy es cuándo. La diputada Amelia García en su comunicado eso dijo, si no es hoy, ¿cuándo? Entonces nosotros decimos hoy o nunca. Entonces creo que este es un llamado de gran urgencia en este momento para que todos hagamos presión al presidente y a sus legisladores, porque todos somos de distintos puntos del país, para decirles que estos derechos son urgentes y necesarios. Gracias, Carlos. Porque las mujeres también somos migrantes y porque también tenemos derechos, y se nos está quitando un derecho al no ser parte de la credencialización en el exterior. Con ustedes, María Teresa Ruiz.
Solamente decirles que a lo largo de la conformación de esta coalición de los derechos de los mexicanos, hemos encontrado gente que también busca su identidad. Esta sería una forma de hacernos sentir mexicanos y ser mexicanos. A continuación, Marcia Soto, del Club de Duranguenses. Federación de Duranguenses. Bueno, le mandamos un mensaje al señor presidente de México. Es hora urgente de que le den la cara a los mexicanos en el extranjero. Así como nosotros nunca nos hemos olvidado de México, así queremos que se nos reconozca. Exigimos el voto pero completo, con una credencialización para poder hacer uso completo de nuestros derechos. Es un derecho con el que nacemos y no se nos puede negar. Somos 12 millones de mexicanos radicando en el exterior. Tenemos que tener representación en México porque nosotros somos parte del gobierno y de las decisiones de nuestro país. José Luis Gutiérrez, de la Federación de Clubes Michoacán. Muy buenas tardes. Únicamente decir que el venir aquí a la representación de los mexicanos en el Medio Oeste es para nosotros un paso más en el cabildeo que hemos estado haciendo en la Cámara de Diputados, en el Senado. Hemos ido a Gobernación, hemos ido a la Presidencia a pedir el reconocimiento de nuestros derechos plenos. No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo igualdad de derechos. Somos mexicanos viviendo en Estados Unidos, queremos también ser considerados como ciudadanos de primera clase. No podremos avanzar en la dignificación y el respeto a nuestros derechos en este país si nuestro país de origen no reconoce nuestros derechos plenamente. Por eso estamos hoy el día de hoy aquí para pedir al presidente Peña Nieto que se manifieste en favor de los derechos políticos plenos de los mexicanos viviendo en Estados Unidos. Muchas gracias. Para preguntas está José Luis Gutiérrez, Carlos Arango, Marcia Soto, Maite Ruiz y Artemio Arriola. Bueno, yo quisiera un poquito que me explicaran y que me pueda explicar un poquito del background. Sé que el año pasado el presidente promulgó la ley, la reforma para electoral, y hubo varios cambios ahí. Sé que este año están con leyes secundarias. Mi pregunta es que lo que no sé exactamente es si lo de la credencialización está ya incluido en lo que se está discutiendo ahora mismo para finales de abril, si es una decisión de sí o no, de un voto sí o no para lo que vaya a pasar este año. Hay un acuerdo político en la Cámara de Diputados que no sabemos, en el cual pareciera que hubiera un consenso en cuanto a la credencialización de Estados Unidos, en cuanto al voto electrónico, pero no tenemos nada. Efectivamente, después de que se promulgó el 31 de enero que se pasó la reforma política electoral, el 10 de enero ya formalmente se empezaron las negociaciones. Tenemos hasta el 30 de abril para las leyes secundarias, pero en esas leyes secundarias no hemos encontrado el eco que esperábamos. Hemos estado hablando con legisladores en la Cámara de Diputados, hemos hablado con los senadores la semana antepasada. Creo que falta un posicionamiento más fuerte. Y en ese caso yo creo que también cabe mencionar, por ejemplo, Humberto Mora estaba mencionando de que para él, además del asunto de la identidad como mexicano, él es un asunto de que quiere ser tomado en cuenta como mexicano. No sé si puedas compartir, Humberto. Humberto Mora, ¿de qué organización eres? Soy presidente de la Federación de Capitalinos de la Ciudad de México. Bueno, nosotros tenemos la intención de que se nos tome en cuenta como derecho de los mexicanos, ya que este consulado y las embajadas de México en cualquier parte del mundo fungen como territorio nacional, y por eso es que venimos a hacer esta demanda, que se haga dentro del territorio nacional, así como cada uno de los mexicanos obtienen su credencial de elector y ya utiliza esto para votar y para elegir a quienes nos representan en la República Mexicana. Bueno, nosotros estamos haciendo este llamado dentro del consulado, dentro de una embajada, que se tiene que documentar a un mexicano, y eso nos da más derechos, libraría muchas trabas políticas dentro de México y aquí en los mismos consulados, ya teniendo una identidad como mexicanos. Por eso le demandamos al Congreso, a los partidos políticos y al mismo presidente de la Nación, el licenciado Enrique Peña Nieto, de que tenemos que tener ya una situación legal también en México, porque se nos trata como doble indocumentados, no indocumentados aquí en Estados Unidos y indocumentados
de nuestra misma nación que es México. Muchas gracias. Voy a seguir preguntando. Así es que si el gobierno mexicano no los atiende, ¿qué otras acciones piensan hacer ustedes? Bueno, hemos pensado incluso iremos a la embajada y tendremos que seguir haciendo lo que tengamos que hacer, porque el reconocimiento de los derechos no va a parar aquí. Tenemos muchos años peleando y creemos de que es ahora o nunca, porque tenemos 9 años. En el 2005 se nos dio un derecho a medias. Pensamos que en la legislatura siguiente íbamos a poder avanzar y quiero decir, nos equivocamos. Hay una falta de sensibilidad al tema migrante de parte del gobierno de México, por eso venimos el día de hoy a pedir que el presidente de todos los mexicanos se manifieste y apoye el reconocimiento de nuestros derechos plenos. No sé, Carlos. Gracias. Si se terminan las sesiones ahora para finales de abril, ¿se termina la posibilidad de pasar esas leyes secundarias para eso? Bueno, es que se tiene que aprobar dentro del contexto de la ley electoral, político-electoral, porque esas son las leyes secundarias, entonces se debe incluir este capítulo, o sea, eso es lo que se está discutiendo. El problema es que hay mucha resistencia a que esto se lleve a cabo. La semana pasada, la semana antepasada, estaba en la mesa la discusión, pero hay mucha resistencia de cómo podría ser la credencial de elector, inclusive tratan de darnos lo mínimo. Entonces la cuestión aquí fundamentalmente es tratar de seguir empujando para que antes del 31 se pueda legislar o se pueda incluir dentro de la ley electoral. Si la ley electoral no pasa el 30 de abril, entonces se tendrá que ir hasta septiembre. Pero yo creo que tenemos todavía la opción de mantener el capítulo abierto. O sea, aún si el 31 de abril no se legisla alrededor, creo que todavía podemos empujarlo porque apenas está en el Senado y no ha ido todavía a la Cámara de Diputados. Entonces todavía queda un viaje muy largo y realmente ya estamos a muy pocos días. Yo lo que entendí que la propuesta de tener 2 padrones electorales, uno de México y uno en el extranjero, ¿eso es correcto? Bueno, sí, esa es una de las cuestiones de que es un padrón electoral solamente y el del extranjero lo único que hace es inscribirlos en el extranjero, pero a la vez ese regresa otra vez a ser un solo padrón. O sea, lo remueven para el proceso electoral, pero luego reintegran a todas las personas en el padrón electoral. Ese es el mecanismo. Bueno, dice que ya no están los detalles, o sea, hay cuestiones a quién va a imprimir esa credencial, cómo se va a entregar, cuánto va a costar. Eso es lo que bueno, está claro, tiene que ver con la cuestión del presupuesto, pero el INE en este caso tiene que pedir el presupuesto al Congreso para que se apruebe y además buscarlo en un concepto bastante general, o sea, de que de la misma manera como se realiza el empadronamiento en México, se realice en Estados Unidos. No queremos que los empadronen a todos de un jalón, porque obviamente eso complica mucho las cosas, pero si son los procesos como los hacen en México, pues tendría el mismo significado. Ahora, el costo, obviamente, pues los mexicanos en el extranjero contribuyen enormemente a la economía, entonces o sea, cuando los legisladores nos dicen eso, realmente nos están ofendiendo, porque la gente envía una cantidad enorme de dinero para mantener a las familias, para mantener la estabilidad del país. Entonces, cuando menos lo que deben retribuir son sus derechos, que es el derecho a una identidad, que es el derecho a un voto, a una credencial de elector. O sea, pero el proceso está en que se haga, por ejemplo, como cuando uno viene a sacar la matrícula, sería venir aquí das tus datos, das tu credencial de elector y votas, dependiendo como fue la vez pasada, por correo, o como o se va a votar aquí. Queremos el voto electrónico. Una de las grandes demandas que tenemos, y aquí tenemos puntos de unidad en los que hemos conversado en las organizaciones de migrantes, es queremos el voto electrónico como una opción. Sería más barato, sería menos burocrático. El voto postal ha demostrado que es completamente obsoleto. No es ágil, es muy, o sea, incluso tienes que pagar para mandar tu voto. Por eso decimos, no queremos privilegios, queremos igualdad de derechos. Así como los mexicanos en México pueden ir a una y depositar su voto, es lo que queremos también como mexicanos en el extranjero, igualdad de derechos. Y buscando en otros países en donde van a votar directamente al consulado. Son 120 países que debe haber esa opción de tener urnas en los consulados o lugares que se habiliten. ¿Piensan ustedes que el PRI tiene miedo al voto de los inmigrantes en Estados Unidos o por qué razón lo ven ustedes? Yo no creo que el PRI tiene miedo al voto de los mexicanos exteriores. Creo que tiene un desconocimiento de la inversión
que representa los mexicanos en Estados Unidos. Y hablando del PRI, ¿qué apoyo tienen ustedes en México y con quién se han unido aquí en Estados Unidos? Bueno, en México nos hemos unido con los líderes de las diferentes fracciones parlamentarias y sí quiero decir que donde hemos tenido que hacer más trabajo ha sido con las fracciones parlamentarias del PRI, que habrá que educar, habrá que explicar de una forma más convincente la conveniencia de invertir más en las comunidades migrantes en este país. ¿Y cuánta entrada tienen para educar ustedes a los legisladores? Bueno, tú sabes que nosotros estamos en Estados Unidos, entonces tenemos por eso la importancia de las delegaciones, ¿no? Y por eso la importancia de tener esta conferencia de prensa aquí, que tendremos que seguir insistiendo, y como lo manifestaba, si es necesario, tendremos que organizarnos para ir a Washington y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que los derechos políticos plenos de nosotros sean tomados en cuenta. Hoy día nos sentimos como ciudadanos de segunda clase. ¿Alguna pregunta más? Si no, Artemio. ¿No? Yo le voy a hacer una pregunta. Tengo 43 años aquí. Me vine porque no había trabajo allá. ¿Por qué motivo? Bueno, No hay? muchísimas gracias a los medios de comunicación, y pues les encargamos de que nos apoyen. Yo creo que es la única forma en que podremos ir consolidando nuestros derechos como mexicanos acá. Si queremos que este gobierno respete nuestros derechos, tenemos que empezar porque nuestro propio país de origen respete nuestros derechos. Gracias.